Esto quiere decir que la persona deja de transgredir. Amén, hermano. Deja de transgredir. Porque si Jesús le perdonó, no va a continuar en lo mismo. ¿Se da cuenta? Claro. Eso sí va a imponer. No, yo me lo quise. No hablamos, no. El bautismo no te soluciona el problema. Olvídate. El bautismo no te soluciona el problema. El bautismo es una ley que tenemos que cumplir porque Dios lo ha ordenado y tiene también, ahí está el problema, que muchas personas creen que el bautismo es la solución. El bautismo no es salvación. El bautismo lo hace una persona cuando se ha arrepentido de sus pecados, que ha sido perdonada por Dios, y es un pacto que hace con Dios de unirse con el Señor. Ya, entonces es importante lo que dice acá, y la pregunta de la hermana es: ¿han habido hermanos en la Biblia que, siendo sinceros con Dios, cometieron un pecado grave conscientemente? Pero si tú quieres darte cuenta, ahí está el Salmo 32 y el Salmo 51, cómo fue ese arrepentimiento sincero de haber transgredido conociendo la verdad. El Salmo 32 y el Salmo 51 te dan un esbozo de verdad, de un arrepentimiento sincero. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí es cuando Dios perdona, cuando tú te arrepientes de corazón. Personalmente, yo me arrepiento de corazón. La tristeza viene, el Señor perdóname, Padre Santísimo, en la sangre de tu Hijo Jesucristo. Dios mira a su Hijo y te perdona gratuitamente. A eso se le llama justificación. Y el párrafo te dice acá, miren, te dice claramente, el Señor declara por el profeta: yo soy el que borro tus transgresiones a causa de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Eso está citando aquí Isaías 43:25, donde dice: yo soy el que borro tus transgresiones y no me acordaré más de tus pecados. Entonces la persona puede proceder ahora a un arrepentimiento de corazón y ante la presencia de Dios, Dios lo justifica arriba y la persona cambia de vida. Ya no puede volver a cometer lo mismo. Y ahí está el asunto. Ya. Hay algo más que dice aquí el Señor. Dice: a todo aquel pues que me confesare delante de los hombres, me confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me negare delante de los hombres, me negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, en el juicio, si tú por cometer pecados le niegas a Dios, en el juicio Jesús dice: no lo conozco. De cierto digo que no lo conozco. Es triste eso. O sea, por saciar tu necesidad Pecaminosa, por saciar tu, como dice, tu necesidad pecaminosa, tú cometes los malos pecados. ¿Se da cuenta? En el mundo se le llama vulgarmente de sinvergüenza. ¿Se da cuenta? Tú cometes. Allá no hay que Jesucristo ya pasado, no, ya está justificado. Como muchos mandan al cielo a cualquier persona. No, las cosas están Siempre es tu pecado. Con un sincero arrepentimiento se consigue el perdón de todos nuestros pecados. ¿Ves? Muy bien. ¿Qué más hay aquí? Dice: a todo el que me confesare delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos.
¿Cómo le vas a confesar? Delante de los hombres. Es que tú tienes que confesar pecados a los hombres. Ah, entonces, ¿por qué dice la Biblia? Porque esto está escrito en San Mateo, mire. Sí, San Mateo 10, 32 y 33, ahí está escrito. Con nuestro testimonio. A todo el que me confesara delante de los hombres. Por nuestro testimonio, muy bien. Por nuestro testimonio, hermano. Bien. Ahora, hay que notar esto, de que una persona, tú puedes estar en la iglesia y puedes tú profesar ser bautizado en la iglesia, pero tú sales de la iglesia y vas a hacer obras impías allá. Allí está tu problema con Dios. Y no das testimonio ante la gente, ante los demás. Ejemplo, hermano. Sí, ahí dice serás condenado. ¿No? ¿Sabes? La Biblia dice claramente de que una persona que niega a Jesús en su vida personal es por testimonio, porque el Evangelio se predica por precepto y por ejemplo también. ¿Cómo te mira una persona? Te mira como una persona justa o también como una persona impía. Cualquiera. Y ahí está el problema. Yo no te digo esto para que tú te ajustes, no es asunto de ajustarse, sino es de comprender las cosas de Dios, qué solución me da mi Señor a mí como pecador. Sí, hermano. ¿Cuál es la solución? Por eso te digo, si alguien me pregunta, hermano, yo soy casado, pero me puedo divorciar para volver a casar, y si yo le digo sí, en la pobreza papá y lo hace, y se vuelve a casar. Y el problema es que el que le aconsejó está hasta aquí con Dios. Y esas almas las mandó al demonio. ¿Sí? Entonces hay que pensarlo bien, lo que se habla y lo que se dice con la verdad de Dios. ¿Sí? Muy bien, entonces no puedo yo darte algo que la Biblia no dice. A la Biblia no le vamos a hacer decir lo que la Biblia no dice. Es importante para nosotros que la solución te la da Dios, pero si tú te arrepientes, esto es todo. Si tú sientes tristeza en tu corazón por el pecado y te arrepientes, sí, Dios te perdona. Y sales ileso en el juicio. En el juicio sale como que si nunca hubiese pecado. Sale justo para la vida eterna. Amén, hermano. ¿Qué está diciendo ahí, hermano? Ahora bien, vamos a considerar otro párrafo aquí. Quiero que otros hermanos me den por acá, me ayuden. ¿Qué número? Venga, hermanita, venga, hermanita. Aquí te lo Una de las razones que yo no lo quiero pero me vale escuchar lo que dice. Vamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo aquí, porque los testimonios del Espíritu de profecía es el Espíritu Santo el que está dirigiendo a la iglesia, no el pastor. Todo el más profundo interés manifestado por los hombres, por los cuales las necesidades espirituales no representa sino débilmente el interés manifestado en las causas celestiales, cuando los nombres inscritos en el libro de la vida despiden ante el juez de toda la tierra. El divino intercesor aboga porque a todos los que han vencido por la fe en su
Isaías 4:8. Con sus esfuerzos para engañar y tentar a nuestra raza, Satanás había pensado frustrar el plan de Dios, temía al crear al hombre. Pero Cristo pide ahora que este plan sea llevado a cabo como si el hombre no hubiese caído jamás. Pide para su pueblo no solo el perdón y la justificación plenos y completos, sino además participación en su gloria y un asiento en su trono. Qué hermoso es cuando el abogado ahí está presente. Dice acá claramente, según la palabra de Dios, que el más profundo interés está en el juicio investigador. Está mirando toda tu vida ahí, solito, tu vida. Y si todos tus pecados están perdonados en la sangre de Jesús, no encuentran ni una falla ahí, porque todo lo ha perdonado Cristo y tú has tenido un profundo arrepentimiento de corazón. ¿Se da cuenta? Ahora, la otra parte del texto dice que Satanás, por sus esfuerzos de engañar y tentar a nuestra raza, había pensado frustrar el plan de Dios al hacer caer al hombre. Pero el Señor le pide a su Padre un asiento a cada uno de nosotros en el trono de Dios, como que si el hombre no hubiese caído jamás. ¿Qué hermoso es eso? Que si yo en realidad he procedido a un profundo arrepentimiento de corazón por el Espíritu Santo que me dio, el Señor pide un asiento en el trono para mí, como que si Alfonso Roto no hubiese caído jamás. Todos mis pecados están arrepentidos, todo está solucionado por la sangre de Jesús. ¿Se da cuenta? Ese es el derecho al cielo que Dios le ha dado, mandando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, porque la sangre de su Hijo nos limpia de todo el pecado. Pero la condición es arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay justificación. Y en el fuero divino, en el santuario de Dios, o podríamos decir en el juicio, o en el tribunal de Dios, podrías salir culpable. ¿Ves? Porque si hay pecados que tú no te has arrepentido, ese es el peligro para nosotros. Y Satanás te duerme, te hace ver hasta otros predicadores que estás salvado, estás justificado, y te da otro consejo, y es peligroso. ¿Se da cuenta? Esto nosotros mismos tomar, digamos, la verdad en las manos. Bien, aquí hay una cosita más. A ver, de lectura, otro hermano. Escuchen por favor. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer, y a causa de estos los reclama como sus súbditos. ¿Qué hace Satanás cuando los justos están saliendo para vivir en el juicio? Los acusa. ¿Y qué les dice? Este me pertenece. ¿Cómo es posible? ¿No? Reclama. Sí. Él nos ha hecho que aquí está hablando de la iglesia. Muchos hermanos han cometido sus fallas dentro de la iglesia, pero se han vuelto a arrepentir, se han vuelto a recuperar al gobierno de Dios. ¿Ves? Y la sangre de Jesús ha cubierto sus pecados con un sincero arrepentimiento. Y ahora ellos tienen derecho a la vida eterna, pero Satanás les dice ahí, estos han pecado, han hecho. ¿Sí?
nos acusa como hijos suyos. Satanás, acá te dice que después que te ha hecho caer, ahora te acusa en el tribunal. Por eso, hermano, mire, yo quiero decirles a ustedes que cuando Satanás te tienta, no te tienta con cositas vanas de la Biblia. Él te tienta con cosas grandes, hermano. Y te hace caer Satanás. Sí, porque a veces nos confiamos nosotros carnalmente. Muy bien. Yo les digo, ¿cuál fue la tentación que le presentó a José en Egipto? A ver, ¿cuál fue? Ya, le presento una mujer, pero era cualquier mujer por ahí prostituta. No. Era cualquier mujer por ahí fea, terrible. No. Esos capitanes tenían las mejores mujeres del país, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué esbelto cuerpo tendría esa? ¿Qué esbelto, qué rostro simpático tendría esa mujer? ¿Te das cuenta? Satanás no te presenta lo peor, porque sabe tu calidad espiritual tuya. Satanás te va a presentar lo mejor. Pero la persona espiritual piensa antes de dar movimiento a sus impulsos. Oye, si comento acá esto, me viene una lista de cosas que están escritas en la Sagrada Escritura. ¿No has leído tú las maldiciones que hay en Deuteronomio? 28, Deuteronomio 28. Sí, las bendiciones y las maldiciones están ahí. Y nosotros tenemos que tener la Biblia aquí. Oye, acá, un momento, acá no es cosa de juego. Se juega mi vida en el juicio. Yo debo estar pensando que estoy enjuiciado arriba también. Y que voy a pasar un juicio y se va a tomar mi nombre ahí. ¿Se da cuenta? Entonces Satanás te acusa con lo que te ha hecho cometer. Hay hermanos débiles que han caído, pero bueno, se han recuperado el gobierno de Dios. Una caída está bien, es fuerte, pero todavía puede salir de la muerte. ¿Sí? Si tú quieres, por supuesto. Dios no fuerza la conciencia ni la voluntad del ser humano. No, hermano. Entonces, es importante esto. Miren, ahora, ¿qué hace Jesús cuando Satanás está acusando ahí? Es verdad que han caído. Dios no disculpa los pecados, ni Jesús tampoco. Cuando hablo yo de Dios, hablo del Padre. Cuando hablo de Jesús, hablo de Jesucristo, hombre. ¿Por qué? Sencillamente Jesús está haciendo una obra sumo sacerdotal ahorita ante Dios. Jesús no está como Dios ante el Padre, está como nuestro representante, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado ante el Padre. ¿Se da cuenta? Cuando termina el juicio, recién se le da todo el poder a Jesús, se cambia sus vestiduras sacerdotales y se viste las vestiduras del rey de venganza y se viene sobre este mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, pero la Biblia habla por partes. Por eso es que cuando Jesús habla de, la Biblia habla de Jesús como juez, tenemos que ver en qué calidad se le comprende Jesús como juez. Y ahí está el asunto. Miren, ahora, ¿cómo defiende el caso arriba Jesús ante los santos ángeles y ante Dios? Si esto nos interesa. Amén, hermano. Amén, ven tú mismo. Ven. Dale lectura. Mira cómo dice aquí. ¿Qué hace Jesús? Mire, ahí está. Dice, Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe. Y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo: reconozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Y al acusador de su pueblo le dice: Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Zacarías 3:2. Cristo revestirá sus pieles con su propia justicia para presentarnos a su Padre como una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante. Efesios 5:27. Sus nombres están inscritos en el libro de la vida, y de estos escogidos está escrito: andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Apocalipsis 3:4. Aquí van los textos bíblicos, cómo el abogado defiende en el juicio. Mientras Satanás nos acusa como transgresores, él levanta sus manos, dice que Jesús no disculpa los pecados. Sí, él cometió sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe. Acá en Jesús se arrepintió y yo lo perdoné. Amén, hermanos. Amén. Sí. Él no disculpa pecados. Sí. Mira lo que dice. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe. Y reclamando para ellos el perdón, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo: ¿qué dice? Yo los conozco por sus nombres, los tengo grabados en las palmas de las manos. ¡Qué maravilla es esto, hermano! Tú no puedes vivir toda la vida martirizándote ahí, que cometí un pecado, que cometí un pecado. La Biblia te pregunta: ¿hay solución para tus pecados? Claro que lo hay. Mientras estés viva, mientras no pases el juicio arriba, hay solución. Es que no se acaba la gracia. El asunto es que tú procedas al arrepentimiento. Ahí está el asunto. Hay solución. Ya. Y se para ante el Padre y los santos ángeles, dice aquí: yo los conozco por sus nombres. ¿Y qué más dice? Los sacrificios de Dios, que son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no vas a despreciar tú, oh Dios. El abogado le dice al juez: ¿ah? Claro. Y a los santos ángeles también. Entonces, ¿hay salida para nosotros? Hay oportunidad, sí hay oportunidad. Sí la hay, pero tienes que proceder. No es fácil la decisión. No perder tu tiempo. No pasar, los puedes poner otro día. Claro, en ese mundo que aparentemente parece que tenemos que vivir la vida así como la estamos viviendo. ¿Sí? Sí. No vivir la vida de una manera por ahí como que, ¿no?, descuidada. Entonces, acá tenemos al abogado defendiendo el juicio de una manera maravillosa. Entonces, yo haría la pregunta: ¿el abogado de quién defiende el caso? ¿El caso de quién defiende el abogado? Del pecador. Del pecador arrepentido. No del que no se arrepiente. ¿No? Puedes vivir en la iglesia 100 años y nunca te arrepentiste. ¿Ah? Es del pecador arrepentido. De ellos defiende el Señor el caso de la persona. Ahora preguntas. Quiero preguntas, a ver. ¿Quién digo yo? Bueno, en el caso de que la persona que peca dice: bueno, Dios es bueno, Dios me entiende, Dios es bueno. Yo voy a pecar porque Dios sabe, ¿no? Y Dios es bueno, Dios es bueno. Entonces, Dios también me va a pecar, el de bueno me va a justificar. Entonces hay que hacer realmente, ¿no? Pues yo no quiero decir que no, pero yo digo que es más diferentes iglesias me piensan así.
Y ese fue. Es cierto que Dios es bueno y que Dios tiene mucho amor para sus hijos. Es cierto. Pero no es bueno cuando tú persistes en pecar y hacer lo mismo, adulterio, fornicación, continúas en eso, continúas en lo mismo. ¿Sabes? Para eso se abierto el juicio. En ese juicio, miren, Judas Iscariote lo vendió a Jesús. Amén. Sí. ¿El Señor lo podía perdonar? Sí. Claro que sí. Y la Biblia dice que fue y le devolvió el dinero arrepentido, dice, fue y tiró el suelo la moneda. Pero el asunto es que fue y se ahorcó. Y cometió un autoeliminación. Él podía arrepentirse, pero no lo hizo. Eso no se llama arrepentimiento. Eso por las consecuencias, hermano. Miedo a un justo juicio. Sí, remordimiento, posiblemente. Pero él no buscó la solución, sino se ahorcó. Ahí está el problema. En la Biblia dice que yo estaba leyendo el año bíblico. A ver, ¿en qué capítulo va a poner el año bíblico ustedes? Ya. En la Biblia, perdón, en la escuela sabática ha puesto el año bíblico cada día. No que yo me adelanto un poquito porque a veces los sábados no puedo leer porque estamos corriendo para ir para todas las iglesias, ¿cierto? Desde el viernes. Ya, pero yo te adelanto un poquito. Ya. El asunto es, hermanos, que cuando nosotros hacemos el año bíblico nos vamos a encontrar con muchas cosas maravillosas. ¿Cómo es que hace Dios? ¿Cómo es que? ¿No? Yo ya encontré eso, que al que pecare contra mí esto, yo voy a borrarlo de mi libro. Y yo digo, ¿de qué libro? Y le va a borrar Dios, del juicio investigador, ya. Claro. ¿No es que lo conoces? Entonces, no. Acá hay que arrepentirse con alma, corazón y vida. No hay otra salida para el pecador. Porque sin arrepentimiento se puede salvar el pecador. No. Entonces es falso que desde que crees en Cristo ya estás en el cielo perdonado. No. Tiene que haber un arrepentimiento sincero y de corazón. Llorar por tus pecados. Sentir dolor en ti mismo. Eso lo hace el Espíritu Santo en tu persona. Y si hay eso es porque el Espíritu Santo de mundo. Claro, el Espíritu Santo entonces está tocando tu corazón. ¿Se da cuenta? Pero si tú sigues en el mismo baile, eso que no uno no quiere ver. Eso es un problema. No, es un problema que ya nosotros tenemos por los malos hábitos. Tenemos caído. Mira, en Chile, yo trabajaba, y en Chile, para que ustedes tengan, fui a Chile a reorganizar la unión, en fin, ya. Y al sur de Chile me llevaron para conocer un poco por ahí los hermanos. Yo vi un letrero de una iglesia evangélica. ¿Saben ustedes si ahora yo no me olvido de letrero porque es bonito? Decía, si tu problema es grande, Dios es más grande que tu problema. Y eso es verdad. Si tu problema, el problema que tú tienes es grave, Dios es más grande que el problema que tienes. Y lo puede solucionar. Muchos niños, jóvenes, adultos y ancianos se enfrascan en su problema.
De ahí vienen las enfermedades psicológicas, hermano. Se enferman. De ahí vienen muchos aspectos donde ni siquiera puedes conciliar sueño. Es que el diablo quiere verlo así, ¿no? Claro, es el diablo quien te está recalcando en tu mente, recalcando en tu cerebro. Hay que cometer, hay que esto, hay que lo otro, y hay que lo otro, y no te viene el sueño, hermano. Y no hay solución. No, hermano, no es así. La solución está en quién. En Dios. La Biblia dice claramente, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4, versículo 12. Entonces, hermanos, es en Cristo Jesús. La solución para nosotros es Jesucristo y es verdad. Pero ahora tienes que proceder. Vamos a ver en Pedro. Vamos a leer la Biblia en Pedro. A ver, busquemos en Pedrito y nos dice aquí la Sagrada Escritura, en este santo apóstol de Jesucristo, el capítulo, primera de Pedro, Esta primera de Pedro. Ya. Segunda de Pedro, capítulo 3, 9. ¿Quién dice? ¿Qué dice la Biblia? Abra su Biblia, hermano. Lea. Dale. Leo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué dice la Biblia ahí? Que ninguno perezca, No retarda su promesa. sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente, Es generoso. es generoso, esperando. Que ninguno perezca, Que ninguno sufra. Él no quiere que perezca. Si este mundo conociera bien la Biblia, hermano, no cometían pecado. que aparentemente son cristianos, yo cuando veo a ciertas personas haciendo esto, saliendo de su casa así, no saben ni por qué se hacen. Piensen, ustedes si no las piensan, Se da si cuenta. no hacen que el Señor lo va a cuidar. Ellos creen que eso es religión, eso es fe de Dios. No. La palabra de Dios te muestra ahora que sin arrepentimiento Dios no nos puede perdonar, hermanos. Amén. Te está diciendo Pedro que Dios no tarda su promesa de su segunda venida, por supuesto, como muchos lo tienen por tardanza, sino que tiene paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. El Señor no quiere que nadie se pierda, quiere que todos se salven, por eso se dan tiempo todavía. ¿Y tú cuándo procedes? Ahí está el asunto. ¿Yo cuándo procedo? A un arrepentimiento del corazón. ¿Ya? ¿Cuándo le obedezco a Dios? Eso es lo que importa. Sí. Ahora vamos a ver otro párrafo. A ver quién me ayuda. La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados debe analizarse antes del segundo advenimiento del Señor, en vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros. Es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. Pero el apóstol Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados cuando vendrán los tiempos de refugiar en la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Hechos 3, 19, 20. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada cual según sus obras. Gracias.
la obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados debe realizarse antes de la segunda venida de Cristo. O sea, antes de que Jesús venga aquí, ya el juicio terminó. Y les doy yo creo que estudiamos una lección el año pasado, yo creo que fue el año pasado, no sé, esa lección de profecías. ¿Sí? Y hablaba de las plagas. Y que el Señor Jesús venía en la séptima plaga. Cuando nosotros veamos que comienza a caer la primera plaga es porque arriba del juicio ya terminó. Y son plagas sin misericordia. Mientras que ahora vienen enfermedades con la misericordia de Dios. Cuando comiencen a caer las plagas es sin misericordia. ¿Te das cuenta? No hay espacio.